Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre todos ustedes. En este día hemos venido nuevamente predicando la palabra del Señor y hace algunos días no habíamos transmitido o no habíamos continuado con el estudio de Romanos, el devocional de Romanos, pero el día de hoy venimos nuevamente para seguir con este estudio. Así que el turno hoy es del capítulo 2, versículo 1 al 16 de Romanos. Entonces, abra su Biblia, por favor, allí en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16. Y dice las Sagradas Escrituras: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces también lo mismo. Dios, te doy gracias porque eres bueno. Padre, en este momento te pido que tú seas ayudándonos, que tu presencia esté con nosotros para ayudarnos y sostenernos, que el poder de tu Espíritu esté con nosotros, que el poder de tu Espíritu nos ayude. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te doy gracias porque eres bueno, porque tú eres poderoso, Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok. En el capítulo 1 estuvimos hablando o mirando por qué el hombre necesita una justificación. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa de que el hombre necesita una justificación? Que somos justificados por Dios a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, y que somos victoriosos cuando Él resucitó de entre los muertos. Eso estuvimos hablando. Pero en el capítulo 2, versículo 1, empieza a hablar algo diferente, y es algo que en realidad el hombre hoy día piensa y considera. El capítulo 2, versículo 1 dice de Romanos: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Escucha bien. En este capítulo 2, el autor, es decir, el apóstol Pablo, no está hablando de la necesidad de la justificación, sino del pecado. El pecado que es inexcusable. El pecado que en el hombre no tiene una salida por sí mismo. Dice, por lo cual eres inexcusable. ¿Viste? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Pero inexcusable, ¿por qué? Por una sola razón: por causa del pecado, y que el hombre en sí no se puede justificar solamente por alguien. Entonces, vamos a ver a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor, varios ejemplos claros de lo que la Biblia nos enseña a nosotros del pecado. El pecado es universal. El pecado entró por un hombre, dice la Escritura. Te voy a leer rápidamente varios textos de la palabra del Señor para confirmar esto. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. ¿Ve? Primer libro de Reyes 8:46 dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, porque no hay hombre que no peque, y estuviere airado contra ellos, y los entregare delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. ¿Ve? Ese es el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 46. Salmo 53 dice: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Bien? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como las hojas de nuestras maldades, nos llevaron como viento. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Acabamos de leer desde el libro de Génesis hasta la carta de Juan a la iglesia, en el capítulo 1, versículo 8. Y todos estos versos que acabamos de leer durante toda la escritura nos menciona que el pecado es universal y ha estado desde el principio. Es decir, que el hombre permitió que el pecado entrara a la humanidad por la desobediencia al mandato que Dios había dado. Y ese es la principal razón por lo cual el hombre es pecador, por lo cual el hombre siempre está de continuo perdido, de continuo el mal, porque no quiere obedecer al mandato de Dios. ¿Ve? Entonces nosotros encontramos en la palabra que nos dice que el pecado es un mal universal. No es algo que el pastor James se inventó, no es algo que es mentira, es algo real. El hombre es pecador. El pecado es un mal, una infección. ¿Viste? Es algo que se propaga, es algo que contamina. Ahora, ¿por qué contamina? ¿Por qué infecta? ¿Por qué se propaga? Por una sola razón: porque no obedecemos. La Biblia dice que nosotros debemos guardarnos, debemos cuidarnos. ¿Sí? No significa entonces de que yo no pueda hablar con una persona que no conoce a Dios. Sí puedo hablar. Lo que yo no puedo tener es una relación con Él. ¿Viste? Porque una relación implica muchas cosas. Implica lealtad. Implica estar siempre juntos y siempre teniendo haciéndonos conocer entre nosotros. Es decir, conociendo los secretos del uno y del otro. Y no puede ser así. La única persona que nos puede conocer es Dios. Las personas de este mundo siempre nos van a traicionar, pero Dios nunca traiciona. Pero la Biblia dice que las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. No significa que no tenga un amigo que no es cristiano, sino que no puedes participar en lo mismo que él hace. Te voy a dar un ejemplo. Si hay una conversación incorrecta, ¿deberías estar en esa conversación incorrecta? No, porque eso te contamina, porque eso te infecta, quieras o no. Porque hay gente que dice, no, se daña quien quiere, pero si persistes en lo mismo, la gota en un lugar, en cualquier momento, va a ser un hueco. Por esa razón es que el sabio Salomón dijo, el sabio ve el hueco y se aparta. Por eso es que nosotros debemos cuidarnos y guardarnos. Pero la mejor forma de librarnos o limpiarnos del pecado es a través de Jesucristo, porque el hombre no se puede limpiar solo. Y sigue diciendo las Sagradas Escrituras: quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Ves? Haces lo mismo. Pero antes de proseguir, vamos a encontrar otra parte de la Escritura, en donde nos habla también del pecado. Pero en este caso vamos a hablar sobre lo que Dios puede hacer con nosotros.
¿Ve? Lo que Dios puede hacer con nosotros. Lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Estás viendo? Él cargó. ¿Quién cargó? Jesús. En los pecados de todos nosotros. ¿Cómo podemos entonces librarnos del pecado? A través de Jesús. Solo no podemos. Porque hay personas que piensan que pueden solo. Es más, mira, el título del devocional del día de hoy se llama Yo soy bueno. Porque hay gente que se cree buena. Y es lo que nos dice el versículo 2. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Dios contra los que practican tales cosas según verdad. ¿Ve? Lo leo nuevamente, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Es decir, que el juicio de Dios es real. El juicio de Dios es de acuerdo a lo que está mal. Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios real. Por esa razón el hombre no se puede librar del juicio de Dios. En la vida diaria, tú te puedes escapar de la cárcel, tú puedes evadir la justicia, tú puedes buscar un buen abogado y que te pueda librar te pueda sacar de esa cárcel. Pero en Dios las cosas no son así. Si tú eres culpable, tú vas a pagar por eso. Por esa razón es que la única manera de librarnos del pecado es a través de Jesucristo. ¿Viste? Es decir, que si tú no buscas a Dios, si tú no buscas a Cristo, lamentablemente no puedes salvarte, ¿verdad? No puedes salvarte de ninguna manera, porque los juicios de Dios es basado a la verdad, basado en lo que en realidad está pasando. Y sigue diciendo la Escritura. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú escaparás del juicio de Dios. ¿Puedes escapar del juicio de Dios? No. Ahora, yo quiero hablarle a aquellas personas aún que conocen a Dios. Nosotros no fuimos llamados para juzgar a otros. Nosotros no fuimos llamados para juzgar, tú estás mal, tú estás bien. Eso lo hace Dios. Eso lo hace la palabra de Dios. Eso lo hace la Escritura. Por esa razón es que nosotros debemos siempre mostrarle al pecador cuál es el camino a tomar. Porque nosotros fuimos llamados, somos embajadores de Cristo, embajadores de Dios. ¿Ven? Somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es nuestra misión como cristianos? Predicarles a otros. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para condenar a otro? Para juzgar a otro, para decirle qué mal está haciendo, para decirle, oye, tú estás haciendo mal. No, nosotros simplemente somos voceros, predicando la palabra del Señor, no juzgando a otros. Porque cuando nosotros como cristianos estábamos en el mundo, alguien nos condenó, alguien nos acusó, simplemente Dios nos llamó con su gran amor y nos dijo, ven, que yo te amo, yo estoy contigo. Así que nosotros no somos quien para juzgar a otro. Seguimos leyendo. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando en su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmoralidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Está escuchando?
¿Qué quiere decir esto entonces? Que hay personas que dicen, es que yo no he hecho nada malo, yo no necesito a Dios, yo estoy bien como yo estoy, yo me considero que estoy andando correctamente. Lo siento, nosotros necesitamos a Dios, porque sin Dios no podemos ser justificados. Nosotros necesitamos a Jesús en nuestro corazón, porque sin Él nosotros no podemos ser justificados. Mire lo que dice el versículo 1. Mire lo que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, pero inexcusable sin Dios. Inexcusable sin el sacrificio de Cristo. Por esta razón necesitamos el sacrificio de Cristo. Pero el hombre dice, no, yo no necesito a Dios, yo estoy bien así, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no fumo, yo no bebo, así que yo soy bueno. Cuidado, por ser bueno, aún muchos van al infierno. Explíquese, pastor, no entiendo por ser bueno, porque aquí no se trata de obras, ni cuántas riquezas has dado, ni qué bueno has hecho. El único que puede salvar es Jesús, no es tus obras. Ahora, no significa entonces de que tú y yo podamos hacer, deshacer, hacer y deshacer y listo, porque tengo a Cristo. No, la Biblia no se está refiriendo a eso. La Biblia se está refiriendo a que el hombre no puede justificarse a sí mismo, sino que necesita a Dios. Y que de antemano, que cuando tienes a Dios, la bondad de Dios en ti se refleja. Pero no es lo que te salva. Regalar 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, o $1 millón, o 1 millón de euros, no sé, a una entidad sin ánimo de lucro, a fundaciones, a niños, ¿te va a salvar? No. Es que yo nunca le he pegado a mi esposa, ¿te va a salvar? No. Es que yo nunca he bebido, ¿te va a salvar? No. Tienes que aceptar a Jesús. Es la primera condición, primera y principal condición para entrar al reino de los cielos. A través de Él y de su Santo Espíritu puedes mantenerte firme, y el amor de Dios en ti te hace hacer las demás cosas: ser bueno, dar a entidades sin ánimo de lucro, entregar al hambriento, dar dinero al hambriento, ayudar a todos. Esto es lo que nos dice la Escritura, esto es lo que nos dice la Biblia. ¿Me hago entender? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. No es lo bueno que hacemos que nos va a salvar. ¿Viste? Ahora, aquí la Biblia nos está diciendo a nosotros automáticamente de que si nosotros tenemos a Dios y hacemos lo bueno, somos salvos. ¿Será que te contradice? No. Recuerda que dije que lo principal es tener a Cristo en tu corazón. Y automáticamente cuando lo tienes, Él te ayuda a hacer las cosas bien. Ahora, si tú tienes a Cristo en tu corazón y haces las cosas mal, dudamos entonces que tengas a Jesús en tu corazón. Ojo con eso, porque Dios en mí se demuestra, en mí se refleja. Seguimos entonces mirando lo que la palabra de Dios nos dice. Tribulación, versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero la gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que en la ley, lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles por su razonamiento. ¿Estás escuchando? Nos habla de la ley, es decir, que muchas veces hay personas que hacen obras
buenas. Otras hacen obras malas. ¿Cierto? Ahora, muchas personas pueden hacer cosas buenas, pero no saben que las hacen buenas. Es que está de acuerdo a la ley. ¿Sí? Otras personas están haciendo cosas malas, pero no saben que hacen las cosas malas. Pero ¿significa entonces de que esto lo hace extenso al juicio de Dios? No. Esto no te salva del juicio de Dios. Porque entonces Dios te juzga de acuerdo a tu conocimiento. Pero aunque no sepas, pero haces obras que merezcan azote, pues vas a recibir azote. Es decir, que lo que tú hagas no te salva Jesucristo. Hagas o dejes de hacer, pero no tienes a Jesucristo, lamentablemente no puedes ser salvo. Lamentablemente no puedes ser justificado. Necesitas ser justificado. Y la justificación viene a través de Jesucristo. Así que mi hermano, amigo, te voy a leer el último versículo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, por secreto de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios va a juzgar al hombre según sus obras. Dios va a juzgar al hombre según cómo él se manifestó, cómo anduvo, si en realidad aceptó el sacrificio de Jesús en tu corazón, aceptó a Jesús en tu corazón, se dejó que Cristo lo limpiara. De acuerdo a lo que está escrito aquí, Dios te va a juzgar. Porque hay personas que no creen en la palabra. Tú voy a decir una cosa. El que no creas no te hace inmune al juicio de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que no creen en el diablo. Pero ¿crees tú que por eso el diablo no existe? El diablo existe. Creas o no en él. El juicio de Dios existe, creas o no, él existe. Por esta razón es necesario que el ser humano busque a Dios, acepte a Jesús en su corazón, lo ame a él, para que sea justificado por la sangre de Jesús. Así que, amigo, Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre todos ustedes. Hasta la próxima.